لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. En una de las hikam del Sheikh Ahmed bin Ataillah el-Iskandari, radiallahu ta'ala anhu, es la hikma número 13 y forman parte de ellas, o está compuesta por varias frases. Y en una de ellas dice lo siguiente: An kayfa yatma'u an yadkhula hadrat Allahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. ¿O cómo espera, cómo anhela entrar en la presencia de Allah cuando no se ha purificado de la janaba, de la impureza, de sus estados de olvido e inadvertencia? Hace un juego de palabras, por decirlo así, una comparación entre la janaba, que es la impureza mayor, la impureza que requiere tomar ghusl, y llama a las ghafalat, o al ghafla es lo contrario del dhikr. Ghafla significa olvido, inadvertencia. Ghafla es cuando no recuerdas a Allah. Entonces dice, ¿cómo puede anhelar o pretender o esperar entrar en la presencia de Allah sin haberse purificado antes de la janaba, de sus estados de inadvertencia? Y aquí tenemos que saber una cosa. La presencia de Allah es, como se dice en árabe, al-hadratu muqaddasa, munazzaha, muraffa'a. La presencia de Allah es algo puro, muy puro. Es algo desconectado de cualquier tipo de contaminación, de cualquier tipo de imperfección. Es algo elevado. Y solo entran en ella
aquellos que se han purificado. Y es haram para un corazón, o es haram para un corazón que está en estado de janaba, en estado de impureza mayor, debido a su olvido de Allah, a su inadvertencia, es haram para ese corazón entrar en la mezquita de la presencia. De la misma manera que uno que está en estado de janaba tampoco debe entrar en la mezquita hasta que no haya tomado un ghusl, un baño completo. Y la janaba del corazón, como ya queda claro, no es otra cosa que el olvido de su Señor. Hay una ley del Corán en la que está hablando de la pureza de la impureza y de la pureza que se soluciona con el agua, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisa' فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. La ley dice: o vosotros que creéis, no os acerquéis al salat si estáis ebrios hasta que no sepáis lo que decís, ni si estáis en impureza mayor, si estáis en janaba, excepto que estéis de paso, que estéis de camino, de viaje, hasta que no, o sea, es decir, y no os acerquéis al salat estando en estado de impureza mayor hasta que no toméis un baño completo. Y en vez de eso dice, excepto uno que está de paso, de camino. Y si estáis enfermos o en un viaje, o viene uno de vosotros de hacer sus necesidades, o habéis tocado a las mujeres y no encontráis agua, entonces haced tayammum con tierra, arena, con tierra buena, y pasadla por vuestras caras y por vuestras manos. Ciertamente que Allah es indulgente, perdonador, lo traducimos así. Es decir, no os aproximéis, no os acerquéis al salat de la presencia de Allah estando ebrios por vuestro amor por este mundo y por contemplar lo que no es Allah, hasta que no despertéis y recapacitéis y reflexionéis y sepáis lo que decís en la presencia del Rey, de Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tampoco en estado de impureza debido a al jimá de la ghafla, sigue haciendo esa comparación, porque la janaba se produce básicamente con el acto sexual. Entonces dice, ni impuros con el acto sexual del olvido de Allah, de la inadvertencia y de contemplar lo que no es Allah, hasta que no os purifiquéis con el agua del no visto. Y aquí, en la introducción, tal vez va a ser un poquito largo, pero es para llegar a algo. En la introducción del Diwan del Sheikh Muhammad ibn al-Habib, radiyallahu anhu, cita unos versos que son muy conocidos, que él los atribuye al imam Junayd, aunque hay otras fuentes que lo atribuyen incluso a Sheikh ibn Arabi, pero Sheikh Muhammad al-Habib en su Diwan, cuando cita estos versos, se los atribuye al imam Junayd, que esté convencido con él. Los versos son muy conocidos y es el siguiente: Tatahar bima'il ghaibi in kunta dasir, wa illa tayammam bis-sa'idi aw bis-sakhr, wa qaddim imaman kunta anta amamahu, wa salli salat al-dhuhr fi awal al-'asr, wa salli salat al-dhuhr في أول العصر فتلك صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فاندحي البر بالبحر
Esos son los versos. En una traducción inicial dice el verso, dice, purifícate con el agua del no visto, si eres alguien portador de un secreto, si eres de los que tienen basira. Y los que tienen basira, en el lenguaje del Corán, son ulul albab, son aquellos que ven el lub, lo que encierran las cosas. El lub es el hueso de la fruta, al albab es el plural del lub. Ulul albab son los que ven la esencia de las cosas. Entonces dice, purifícate con el agua del no visto, in kunta dasir, si eres alguien que tiene un secreto, es decir, que tiene basira, que puede ver. Wa illa, y si no, haz tayammum bis-sa'id, con tierra o con una piedra. Wa qaddim imaman, y pon delante a un imán frente al que tú estabas. Pon delante a un imán delante del cual tú estabas. Y reza la oración de Zuhur al principio del Asr. Esa es la oración de los arifín de su Señor. Esa es la oración de los arifín de su Señor. Y si eres de ellos, entonces rocía la tierra con el mar. Esos son los versos. Entonces dice Sheikh Mohammed bin al-Habib. La tajara es de dos clases. La tajara sensorial, física, que es con agua, que es con el agua sensorial, tangible, y la purificación, la tajara ma'nawiyya, inmaterial, que es la purificación de los corazones de las enfermedades que les impiden, que actúan de hijab, de velo, ante la presencia del conocedor de las cosas ocultas, de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa purificación no se da si no es a través de un agua de significado, de un agua inmaterial, que es el agua de los saberes y de los conocimientos y de los secretos que fluyen desde la presencia del no visto al corazón del Sheikh, que es un arif billah, que es un conocedor de Allah. Y ese Sheikh, a su vez, derrama esos conocimientos, esos secretos, esos saberes sobre el murid, de manera que purifica su corazón de las cosas que no son Allah, de todo lo que no es Allah, y lo llena de conocimientos y de secretos y de luces. Entonces, esto es así en el caso de que seas un murid que tiene un secreto, es decir, que tiene basira, como hemos dicho antes. Y a través de esa basira, a través de ese secreto, puedes llegar, puedes acceder a quien te tome de la mano, refiriéndose a un sheikh que te tome de la mano y que te asista y te refuerce con la presencia o desde la presencia del no visto. Pero si no es el caso, entonces haz tayammum con tierra, con la tierra de las acciones externas, de las acciones rectas externas y de las ciencias oficiales, o sea, las ciencias del din, las ciencias conocidas, hasta que Allah te abra el secreto y la basira. Es decir, si no estás en esa situación, tienes que aferrarte a las acciones rectas. En otra explicación de otro sheikh, hace una distinción, habla porque el verso dice, haz tayammum o con tierra, sa'id, o con una piedra. Entonces dice, con tierras se refiere a las acciones rectas, las acciones de rectitud, porque dejan una huella, como la huella que deja cuando hacemos tayammum con tierra o con arena que nos deja vestigios en la cara. Mientras que cuando dice
haz tayammum con una piedra se refiere al desapego de este mundo, porque esa huella ya no es visible como la huella de las acciones. Entonces, si no eres alguien que tiene que tiene basira y que es capaz de reconocer lo otro, aférrate a eso hasta que Allah te dé apertura. Entonces, y luego dice, y esto es muy importante para que comprendamos además, es justo que estamos en ese momento en el que, no sé cómo decirlo, pero hay una cierta confusión acerca del tema del Sheikh, y es normal. Dice, وَقَدِّمْ إِمَامًا كُنْتَ أَنْتَ أَمَامَهُ, y pon delante a un imam frente al cual estabas tú. Es decir, el murid, que es aquel que ha entregado su voluntad a Allah, el murid tiene que poner delante de él a un sheikh que sea arif billah, con el que guiarse en el salat inmaterial, que no es otra cosa que la contemplación de la presencia del rey de Allah subhanahu wa ta'ala, del rey adorado, igual que el que reza detrás de un imam en la oración, tiene que seguir los movimientos del imam en la oración que está compuesta de rukú y de sujud, la que conocemos. Entonces, cuando dice, pon delante a un imam delante del cual estabas tú antes. Eso es muy importante. Primero está diciendo que el murid que tiene basira, que tiene acceso a un secreto y que es capaz de ver las cosas, de ver la esencia de las cosas, ese se encuentra con un sheikh que le toma de la mano, que lo acepta. Aquí hay otro elemento importante. Los shuyukh, los arifín, la gente de Allah, no necesitan buscar discípulos. Son los discípulos los que tienen que buscarlos a ellos. Entonces, dice, pon delante a un imán delante del cual estabas tú. Y eso se refiere a un hadith muy conocido del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en el que dice, al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dice, los espíritus son ejércitos formados en fila. Aquellos que se reconocieron se armonizan, se encuentran, y aquellos que se desconocieron discrepan, no se encuentran. Con lo cual está diciendo que el sheikh con el que te has de encontrar es alguien que en el mundo de los espíritus es alguien con quien en esa situación, en el mundo, en el reino de los espíritus, hubo un reconocimiento previo, hay una afinidad. O sea, la gente con los espíritus que han tenido un reconocimiento previo se reconocen en este mundo. Y los que no, discrepan, no hay manera. Además, nos pasa continuamente con mucha gente. Hay gente que la ves por primera vez y rápidamente te une algo a ellos que en muchos casos perdura durante toda la vida. Y hay gente que desde el principio no va, no funciona. Y no significa nada, no significa que haya algo malo en ellos. Lo que significa es que en ese hadith que alude a ese momento en el que los espíritus son ejércitos formados y que los que se reconocen, armonizan, y los que se ignoran o se desconocen, discrepan, eso nos está pasando continuamente, y en el caso del sheikh es muy importante. Y
una de las hikmas de Sheikh Ahmed ibn Ataylah dice, no acompañes, y él se refiere a la compañía que supone seguir a un maestro, no acompañes a aquel cuyo estado no hace que te levantes y cuyas palabras no te indican a Allah, no te señalan a Allah, no te llevan a recordar a Allah. Y luego dice, وَصَلِّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْعَصْرِ, y reza la oración de Dhuhr al principio del Asr. Es decir, reza al-Dhuhr, que es la manifestación, la aparición de tu voluntad hacia tu Señor, que consiste en contemplar continuamente su presencia, es decir, reza la oración de Dhuhr, que es la aparición de esa voluntad tuya hacia tu Señor, de querer estar continuamente contemplando su presencia al principio del Asr, es decir, al principio de tu coincidencia con tu Sheikh. Dice, yani mu'asarataka li sheikhika, porque de la raíz de Asar es mu'asara, que es ser contemporáneo de alguien. Y hay más comentarios, pero hay otro de Sheikh Zarruq que lo explica de otra manera, pero no pasa nada, todo acaba siendo lo mismo, que es reza, es decir, une la oración une el Dhuhr de la Sharia con el Asr de la Haqiqa. Todos sabemos que Dhuhr y Asr solo se unen cuando estamos de viaje. O sea, los versos no están sugiriendo que hagamos Asr, Dhuhr, que hagamos Dhuhr al principio del Asr, sino que se está refiriendo a lo que están explicando estos maestros. Y luego dice, es decir, une el Dhuhr de la Sharia, o la manifestación de la Sharia, porque el Dhuhr es de la raíz Dhahara, que es manifestarse, con el tiempo, con el momento de la Haqiqa, de la realidad, para que tu camino se fortalezca. Y luego continúan los versos del Imam Junaid y dice, Fatilka salatul arifina bi rabbihim, ese es el salat de los arifin de su Señor. Es decir, ese contemplar continuamente la presencia del Rey adorado de Allah subhanahu wa ta'ala, sin que tu salat se interrumpa, es decir, sin que esa contemplación de la presencia de Allah en toda su creación no se interrumpa, es porque ellos, como dice Allah en el Corán, ellos son aquellos que ala salatihim da'imun, alladhina hum ala salatihim da'imun. El Corán habla de los creyentes y dice, aquellos que en su salat son continuos, son constantes. Es decir, los arifín son constantes en el testimonio de su Señor. Y luego dice, y si eres de ellos, de los arifín, rocía la tierra con el mar. Es decir, si eres de los arifín, que son aquellos a los que la creación no les vela del real, la creación no les vela de Allah, y a los que Allah no les vela de la creación, entonces rocía la tierra de tu Sharia con el mar de tu haqiqa, de tu realidad. Y sé de aquellos que unen entre ambas cosas. Y al final, Sheikh Mohammed al-Habib acaba esa parte de su introducción citando unas famosas palabras de nuestro Imam Malik, que lo hace conocido con él, que todos conocemos, que son Man tasharra'a wa lam yatahaqqaqa faqad tafassaqa, wa man tahaqqaqa wa lam yatasharra'a faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Es decir, traducido más o menos como torpemente,
dice, quien adopta la Sharia, pero no profundiza en la realidad, se saldrá del camino. Quien adopta la Sharia y no tiene acceso a la realidad, no busca la realidad, no indaga en la realidad, se habrá salido del camino. Y quien indaga en la realidad, quien pretende entrar en la realidad, asumir la hakika, sin adoptar la Sharia, se convierte en un sindiq, alguien cuya sangre es halal, se convierte en un hereje. Y quien une ambas cosas, ese es el que realiza la verdad de las cosas, el que comprende la naturaleza de las cosas. De manera que nuestro camino es, como no puede ser de otra forma, unir la Sharia con la Hakika. Allah subhanahu wa ta'ala no ha dejado ninguna época que no esté llena de sus awliya y de arifín y de shuyukh y de gente que te puede guiar a Allah. No es posible, es inconcebible. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cada uno, aquel que quiera eso, que quiera encontrar a alguien que lo lleve de la mano, alguien que lo guíe, que sea como su imán de la oración, en la oración del no visto, aquel que le ayude a purificarse con el agua del no visto, encontrará en la medida de su sinceridad. Encontrará en la medida de su sinceridad. Y esta época, como todas las épocas, por la misericordia de Allah, está llena de gente así. Lo que no puede ser es que no estemos dispuestos a renovarnos, a empezar, a romper esquemas, a olvidarnos de las apariencias, a buscar la realidad de las cosas y a intentar buscar a quien tenga lo que necesitamos, tenga el aspecto que tenga, sea quien sea. Y en la medida de nuestra sinceridad lo encontraremos. Pero los maestros no deben andar detrás de los discípulos, no deben buscarlos. Somos nosotros los que tenemos que buscarlos a ellos. Somos nosotros los que estamos necesitados. Es como cuando Allah dice, en términos mucho más genéricos, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. O gente, le habla a toda la humanidad. O gente, vosotros sois los que estáis necesitados de Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Mientras que Allah, Él es el rico, el que no necesita nada, el que no necesita es digno de la alabanza. La gente de Allah no necesitan de nadie, solo necesitan de Allah subhanahu wa ta'ala. No quieren a nadie. Son como Mulay Abdul Salam ibn al-Mashish, que eligió la absoluta soledad hasta que Allah le mandó al que sería su discípulo, y a partir de ahí viene toda nuestra tárica. Pero él se retiró, él no quería saber nada, y era un gran wali de Allah, enorme. Tanto es que todo lo que tenía lo pasó a Sheikh Shadili. Y Sheikh Shadili, como todos sabéis, llegó a él lleno de conocimiento, era un alim muy conocido, que sabía mucho. Y Mulay Abdul Salam, cuando llega a él, le dice, baja a ese arroyo que está un poco más abajo y haz vudu. Y el otro va, hace vudu y sube y dice, no has hecho vudu, baja. Hasta que se dio cuenta de lo que le estaba diciendo. Y lo que le estaba diciendo es, olvídate de todo lo que sabes. Olvídate de tus prejuicios, de las ideas predeterminadas que tienes, y entrégate a esto que te puedo dar yo, que es este conocimiento que viene del no visto. Y ahí pasó todo. Entonces, no es difícil, no hay ningún problema. Solo hay que buscarlo con sinceridad. Y en la medida de nuestra sinceridad
encontraremos. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.